Es despiadado, decidido y letal. Es uno de los más grandes militares tácticos que el mundo ha conocido. Brillante estratega, comanda ejércitos dispuestos a matar por él y morir por él. Todo por la mayor gloria de Grecia. Él es Alejandro Magno. En el siglo IV a.C., Alejandro gobierna más de la mitad del mundo conocido. Pero no es suficiente. Él quiere más. Hambriento de expandir su imperio, Alejandro desea fervientemente su próxima conquista, India. El impedimento del líder griego son 2 inmensos ríos y 3/4 de millón de soldados indios. Año 331 a.C., batalla de Arbela. Casi 50.000 griegos luchan con su enemigo de toda la vida, los persas. Por cientos de años, estas 2 superpotencias se han hecho derramar sangre mutuamente. Los griegos están en desventaja 2-1. Pero ese día de octubre, emergen victoriosos y cambian el curso de la historia. El crédito es de la destreza táctica de un comandante de 25 años. Alejandro Magno. Es su momento de gloria. Alejandro tiene un aura irreal que lo envuelve. Es apuesto, de contextura fuerte y musculosa, y es extremadamente carismático. Sus tropas básicamente lo adoran. En menos de 5 años, se las arregló para ejecutar un plan estratégico de grandes dimensiones para invadir Persia y destruir el imperio persa. En 5 años logró suprimir su propia oposición interna y finalmente logró forzar una cataclísmica batalla en el moderno Irak, en las planicies de Arbela, donde destruyó lo que quedaba del ejército persa. Luego, por derechos de conquista, se convirtió en emperador de toda Persia. Algunos creen que el linaje de Alejandro lo destinó a la grandeza. Se cree que descendía de Hércules por la rama paterna y de Aquiles por la rama materna. El imperio de Alejandro ahora se extiende desde Grecia hasta Egipto y lo que hoy día es Afganistán. Es uno de los más grandes en la historia del mundo. Pero el apetito de poder y gloria de Alejandro es insaciable. 5 años después de derrotar a los persas, Alejandro está listo para vencer a un nuevo oponente. Se aposta con sus 32.000 experimentados soldados en las riberas del río Indo, a la espera de su próxima conquista, India. Han sido 8 años muy atareados para Alejandro, quien no llega a los 30. Y es emperador de Persia tras la derrota del poderoso ejército persa en una sangrienta campaña. Es faraón de Egipto. Y ni siquiera empuñó una espada allí, pues ellos solo se rindieron. Ahora está tocando las puertas de India. Desde una perspectiva geográfica y táctica, el problema es llegar a India. Hay que cruzar 2 importantes ríos, el río Indo y el Hidaspes. Para la mayoría de los ejércitos, estos ríos serían demasiado difíciles de superar. Pero no para Alejandro, cuyo sentido de previsión y planificación es legendario. Un par de años antes, ordenó traer carpinteros navales del área costera de Siria para construir embarcaciones que transportaran sus tropas por el río Indo. Una vez que Alejandro cruza el Indo, debe enfrentarse al rey Ambi, gobernante de Taxilia. Taxilia es la capital del estado de Paniab, que se encuentra entre los ríos Indo e Hidaspes. Ambi puede hacer una de 2 cosas. Puede luchar y ver su ciudad aniquilada y probablemente ser linchado.
Alejandro era conocido por sentar ejemplos con los líderes de la oposición, haciéndolos padecer muertes lentas, dolorosas y muy públicas. O puede dejarse llevar, preservar su ciudad e incluso hasta salvar su trono. Ambi sabiamente evita la confrontación. Alejandro cruza el río y ocupa Taxilia sin esfuerzo, convirtiéndola en una base de operaciones para su invasión a India. El siguiente obstáculo es alcanzar y cruzar el segundo río, el Hidaspes. Se encuentra a 160 kilómetros, pero Alejandro también ha previsto esto. El ejército no puede transportar barcos completos a través de India hasta el Hidaspes. Así que los desarman y los transportan por piezas. Estos eran unos barcos plegables que construían la estructura y transportaban individualmente el cuerpo y los cubos de alquitrán. Entonces, cuando vas a cruzar el río, los armas 2 días antes. A Alejandro le toma 2 años llegar al río Hidaspes. Comanda una infantería de 23.000 efectivos y una caballería de 9.000. Un ejército leal y comprometido. Muchos han estado con Alejandro desde el principio, atraídos por el poder de su personalidad y sus sueños de gloria. Luchaban por el honor y la gloria individual, y todos sus mitos eran sobre grandes guerreros, de Agamenón 1000 años antes, Aquiles y Hércules, todos ellos eran grandes guerreros. Así que esencialmente para Alejandro ser un héroe, un guerrero profesional, en perpetua búsqueda de gloria, creo que psicológicamente se convirtió en el equivalente de su forma de vida. El adversario de Alejandro, una vez que cruza el río Hidaspes, es un guerrero igualmente orgulloso y valiente, el rey indio Poros de Pauravas. Poros desciende de una larga línea de reyes soldados. Con más de 1,80 m de estatura, Poros es un gigante para los estándares del siglo IV a.C. En su estilo usual, Alejandro I intenta la conquista diplomática. Manda a buscar a Poros y lo invita a una reunión. Alejandro básicamente le ofrece la oportunidad de evitar la destrucción si paga tributo y entrega el trono pacíficamente. Poros no solo se rehúsa a rendirse, en realidad reta al legendario Alejandro Magno a luchar. Le dice, sí, me reuniré contigo en el campo de batalla. Poros está preparado para defender su reino a cualquier costo. Poros tiene bajo su mano unos 30.000 soldados de infantería, 2.000 de caballería y 300 carros. Pero también tiene algo que ni Alejandro ni los griegos han visto jamás. Tiene 200 elefantes de guerra listos para la batalla. El elefante era un instrumento de guerra muy desarrollado en el ejército indio. Llevaba 10 años entrenar un elefante y estaban muy bien entrenados. Respondían a llamados por nombre, respondían a silbidos y peleaban. Así que, si imaginamos lo que sucede, tenemos a Poros en el extremo oriental del Hidaspes, listo para impedir que Alejandro cruzara. Y en el banco occidental tenemos el ejército de Alejandro, y en medio pasa el ancho, profundo y rápido río Hidaspes. Alejandro se enfrenta a un gran reto. ¿Cómo hacer que sus 32.000 soldados crucen el embravado río manteniendo a la vez el importante elemento de sorpresa? ¿Pero cómo? Si cruza justo frente a las narices de Poros, sus soldados serán presa fácil. El ejército indio los atacará fácilmente con sus flechas en medio de la corriente o cuando intenten llegar al otro lado. Alejandro necesita un plan táctico y pone en marcha lo que será un increíble juego del gato y el ratón con Poros. Cuando dudes, engaña y disimula. Él inició el simple acto de pedir cereales a sus líneas de abastecimiento logístico. Las cargas de cereales comienzan a llegar. La razón para eso es psicológica. Es finales de primavera, principios del verano. La conclusión es que no tienen intención de cruzar hasta más tarde en la temporada de campaña cuando la corriente y la profundidad del río disminuyan. Ahora que Poros está convencido de que el cruce no sucederá hasta la siguiente temporada, Alejandro moviliza a sus hombres. La segunda parte del engaño fue comenzar a mover elementos de su ejército, principalmente caballería, aunque también infantería, y hacerlos marchar a las riberas del río arriba y río abajo. Al principio
¿Qué le decía esto a Poros? Está buscando un lugar para cruzar. Puede que lo use en el futuro, pero está buscando un lugar para cruzar. Esto es bueno. Averiguaré dónde va a cruzar y lo que haré será desplegar mis fuerzas contra él. Así que Poros toma su ejército y sigue a Alejandro por el banco opuesto. Poros imita los movimientos de las tropas griegas con todo su ejército. Esto se prolonga por una semana o dos y Alejandro siempre regresa al campamento, hasta el punto en que Poros concluye que esto no tiene sentido. Puede que él esté buscando un lugar para cruzar, pero de cualquier manera no es necesario movilizar todo el ejército de un lado a otro. Así que lo que hace, en vez de seguir en lo mismo, es apostar piquetes en el otro lado del río. Esto es exactamente lo que Alejandro quiere. A continuación, ordena a sus hombres iniciar el segundo paso de su bien planificada campaña. Su misión, encender fogatas, hacer ruido y atraer la atención hacia sí mismos cada noche. Lo que Alejandro está haciendo es condicionar al ejército de Poros al ruido a lo largo del banco del río. Alejandro en este momento ha alcanzado una ventaja táctica importante. ¿Cuál es? La habilidad de movilizar su ejército de un lado del río sin provocar una gran respuesta táctica de parte del enemigo. En esencia, ha bajado el nivel de ansiedad y ha disminuido la atención de Poros y su ejército. Finalmente, tras 2 meses, bajo el manto de la noche, Alejandro lidera un contingente de soldados fuera del campamento. A causa de cómo ha sido condicionado, Poros apenas se da cuenta. Alejandro nunca tuvo la intención de cruzar el río. Todo lo que ha hecho hasta ahora es establecer un escenario para cruzar el río sin alertar a los indios, ganando de ese modo ventaja técnica. Es absolutamente brillante. Él ya sabe exactamente dónde va a cruzar y va a cruzar esa noche. Lo que hace es tomar una fuerza de 10.000 soldados de infantería, 6.000 de caballería griega y otros 1.000 arqueros de caballería ligera, y se mueve 27 kilómetros río arriba. Pero Poros no será el único sorprendido por el cruce esta noche. Para Alejandro, el río Hidaspes está a punto de revelar algunas sorpresas propias. Medianoche, año 326 a.C. Alejandro Magno está a punto de liderar casi 20.000 soldados a través de un furioso río en India. Es una sorpresa que se ha gestado por 2 meses. Horas antes, Alejandro ha llevado sus fuerzas a 27 kilómetros de su campamento principal, río arriba en el Hidaspes. Es allí donde cruzará. El ejército de Alejandro es una máquina de guerra bien aceitada y experimentada. Por buena parte de una década han estado mejorando y modernizándose con cada encuentro militar. Uno de los más grandes retos se presentó 3 años antes contra los nómadas de Asia Central. La batalla se desarrolló cerca de Bactria y Sogdiana, hoy día Afganistán y Pakistán, provincias del lejano oriente del Imperio Alejandrino. El problema de Alejandro con las provincias, las más alejadas hacia el oriente, es que esencialmente no eran en verdad naciones-estado. Lo que son es conglomerados de unidades tribales, étnico-tribales que se atacan entre sí, al igual que sucede hoy con Pakistán y Afganistán. Así que él propone esencialmente sofocar todas estas revueltas. Los centroasiáticos son tribus nómadas pastorales de las cercanías del mar Caspio. Son buenos tiradores y son rudos. Hay que ser así para sobrevivir en las montañas de Afganistán. Son maestros en la caballería de ataque y retirada. Pero ni Alejandro ni sus hombres están equipados o preparados para manejar este tipo de ataque. El estilo griego siempre ha sido moverse al unísono en una falange, varias filas de guerreros entrelazados. Pero este nuevo enemigo, estos guerreros tribales centroasiáticos, incluyen arqueros a caballo que disparan flechas letales a gran velocidad. Con estos guerreros, todo es ligero y móvil. Hostigan al enemigo con descargas de flechas o jabalinas, luego se retiran rápidamente.
Para combatir esta nueva amenaza, Alejandro reestructura su ejército y adopta en su fuerza estos arqueros de caballería ligera. Al final, él básicamente reconfiguró su ejército, inspirado en los persas, haciéndolo mucho más ligero, usando la infantería liviana persa, también pesada, pero principalmente infantería liviana y caballería ligera. Esta fuerza más ágil y probada en batalla es lo que Alejandro lidera ahora para la conquista de India. Al final de una guerra de guerrillas de 2 años, en las provincias orientales y habiendo alcanzado el éxito, Alejandro vuelve sus codiciosos ojos más al oriente, hacia la India. Pero sabe que se enfrenta a un formidable oponente. El ejército del rey indio Poros tiene una larga y sangrienta historia. India para la época se divide en 16 reinos regionales, luchando constantemente entre sí por el dominio. La guerra era el estado normal de las relaciones. Tan pronto como un rey ganaba el poder, comenzaba a atacar a sus vecinos. La tradición bélica india puede remontarse a más de 1000 años con la llegada de las tribus arias de Eurasia Central. Esta es una de las grandes migraciones de la historia. Si quieren saber cómo lucía esta gente, enciendan la televisión y vean las tribus afganas. Esa hilera de montañas septentrionales no ha tenido dilución genética desde el siglo XVIII. Por lo que es así como lucen los arios. Gente grande, oscura, con barba, de ojos oscuros, con caballos y carros que no hizo esfuerzo por conquistar la India. Los estudiosos todavía debaten mucho acerca de los arios. Sabemos que eran fuertes guerreros y los que introdujeron el caballo y el carro en el subcontinente indio. Los carros aportan movilidad y velocidad al campo de batalla y permitieron a los arios conquistar gran parte del subcontinente. También sabemos que un milenio después de la invasión aria, India es gobernada por una clase guerrera cuyas tribus están constantemente en guerra entre sí. India posee ricos depósitos de oro y metales, y la gran habilidad de producir armas tan sofisticadas como cualquier ejército de su tiempo. En el Ramayana, una mítica epopeya india de alrededor de los primeros siglos antes de Cristo, el villano Ravana es descrito portando 18 armas diferentes en igual número de manos. Tiene una jabalina, una hoz, 3 tipos distintos de hachas de batalla, lo que te imagines él lo tiene. Y ese arsenal es representativo de lo que los distintos ejércitos indios usaban en ese momento. Los antiguos reinos indios perfeccionaron el arte de la guerra. Es un arte que Poros ha dominado. Ahora espera defender a India del último invasor extranjero, Alejandro. Poros cree que todavía está a tiempo de descubrir cuándo Alejandro cruza el Hidaspes, pero ha sido embaucado. Alejandro está cruzando a 27 kilómetros río arriba. 10.000 efectivos de infantería griega, 6.000 de caballería pesada y 1.000 arqueros asiáticos de caballería ligera se aventuran en el bravío río. Hay tormenta, es la mitad de la noche, está nublado, así que todo está oscuro, y ellos se aventuran a estas violentas aguas casi a ciegas, absolutamente aterrador. La embravecida corriente hace bambolear las endebles embarcaciones plegables de los griegos. Algunos soldados usan bolsas de piel de cabra rellenas de paja para mantenerse a flote. Los caballos pueden nadar detrás del jinete o guiados por sus bridas, pero es de noche. Están cruzando un río de noche y es una maniobra difícil. Lo peor, empieza a llover. El viento empieza a soplar. Se desata una tremenda tormenta que realmente funciona para ventaja de Alejandro porque enmascara el sonido y toma desprevenidos los piquetes de Poros. Alejandro está convencido de que ha elegido el punto de cruce correctamente. Pero lo que piensa que es el banco más alejado del río es en realidad una isla que biseca el río. Cruza el río, llega a la isla. Cruza la isla por un estrecho pasaje donde puede ocultar a sus soldados de Poros y descubre para su horror que no es el otro banco, es el banco más alejado, es solo otra isla. Oculta detrás de la primera isla, descubren otra isla. Los griegos tienen otros 2 cruces por delante y el tiempo se acaba. Alejandro cometió aquí uno de los pocos errores tácticos de su carrera. Cuando exploró el punto de cruce, no envió nadadores hasta la otra orilla. Solo vio una isla y el banco tras ella.
Alejandro pensó que el banco era otra isla. Ahora pregunta qué es lo que voy a hacer. Es demasiado profundo, así que recorren la isla hasta que hallan un punto donde el agua les llega al pecho y cruzan en ese punto nadando, arrastrando sus equipos y finalmente llegan a otra isla al amanecer, helados, hambrientos y empapados, y ganan el otro lado del río. En poco tiempo los piquetes lo notan y envían un mensaje a Poros que les dice que Alejandro ha logrado cruzar y que está movilizando una fuerza en su contra. Ahora Poros enfrenta un dilema. Sus informantes dicen que Alejandro ha cruzado el Hidaspes, pero al otro lado del río se encuentra una cantidad de soldados griegos. Sabiamente, Alejandro ha dividido a sus soldados la noche anterior. 15.000 cruzaron el río, pero 12.000 permanecieron en el campamento. Esto se llama una fuerza de fijación y mantiene a Poros en su lugar porque no tiene idea si es la fuerza principal de Alejandro o una estratagema. Si se mueve para lidiar con una estratagema, la fuerza principal cruzará en sus narices, estará entre la espada y la pared, ¿o será este el ataque principal? Frente a este dilema, Poros toma una decisión. Envía una pequeña fuerza para confrontar a los griegos que han cruzado el río. Al mantener su fuerza principal en su sitio, básicamente apostó a la idea de que la principal fuerza griega estaba frente a él, al otro lado del río, y lo que venía hacia él era una fuerza menor. Poros solo envía 2.000 de sus 4.000 efectivos de caballería pesada y 200 de sus 300 carros al norte a enfrentar al enemigo. Esa fuerza es comandada por el hijo de Poros, también llamado Poros. Al mismo tiempo, Alejandro agrupa a sus exhaustos hombres y ataca hacia el sur con la caballería pesada a la cabeza. Detrás de ellos van los arqueros asiáticos de la caballería ligera. La infantería los sigue. Pero tan pronto como Alejandro ve el avance de las fuerzas de caballería pesada y carros de Poros, se detiene. Y bajo la inmensa presión del campo de batalla, reconfigura sus tropas al vuelo. Alejandro es brillante en el conocimiento exacto de cómo y cuándo cambiar su ataque o su defensa en un instante. Ve cómo está configurado el ejército de Poros y de inmediato retira su caballería pesada. Caballería pesada contra carros y otra caballería pesada no le da la mayor ventaja. Tácticamente, lo mejor es enviar su caballería ligera a acosar y esencialmente detener el movimiento del ejército. Es un truco que aprendió de luchar con el mismo pueblo en los confines orientales del Imperio Persa. La caballería ligera de Alejandro choca con la pequeña fuerza del joven Poros. Eso da inicio a la batalla del río Hidaspes. ...336 a.C., la batalla del río Hidaspes, una de las más brutales de la historia, ha comenzado. La infantería liviana de Alejandro Magno ataca con flechas a los indios que se aproximan. Los arqueros griegos atacan con un arco compuesto, ligero, de alta tecnología, tallado de cuernos de animal y unido con tendones de ciervo salvaje o antílope. El modus operandi de los arqueros montados de Alejandro es ataque y retirada. No usan armadura, no se acercan tanto al enemigo para necesitarla y, en realidad, aquí no la necesitan. Los indios no tienen arqueros. Densos turbantes de algodón protegen sus cabezas y sus torsos están protegidos por una armadura acolchada sorprendentemente fuerte. Probablemente era como un chaleco antibalas moderno, que uno podría imaginar como dos capas de algodón o incluso lana entre las capas de algodón crudo sin procesar. Y aunque no lo crean, estas fibras de algodón crudo son suficientes para detener una flecha. Los arqueros montados de Alejandro detienen la fuerza india y los despojan de su movilidad. Su objetivo es restar intensidad al ataque de la caballería india y forzarla a juntarse. Y eso es lo que sucede. Una vez que se juntan, casi inmóviles, allí Alejandro emprende el ataque con sus escuadrones de caballería pesada que embisten a la cerrada caballería india.
El Copis está diseñado para masacrar. Tiene una hoja inclinada para el máximo impacto en un ataque descendente. Antigua herramienta de carniceros, funciona bien con la carne y con los enemigos. Los arqueros indios en carros lanzan un torrente de flechas contra la infantería de Alejandro. Pero un pequeño escudo de madera cubierto de bronce protege a la infantería griega. Las flechas indias dejan secuelas, pero las condiciones del campo de batalla favorecen a Alejandro. La lluvia de la noche anterior convierte el campo de batalla en un lodazal. Estos pesados carros no pueden maniobrar sus ruedas enchapadas en hierro. Son absolutamente inútiles en el lodo. Los indios son superados en número y en tácticas. Cerca de 5.000 soldados de la caballería india pierden la vida. Al parecer los carros nunca entraron en batalla, y si lo hicieron fueron poco efectivos, y serían inefectivos ante cualquier caballería que pudiera cabalgar a su alrededor. Una de las bajas es el joven Poros. Alejandro esencialmente ha destruido y dejado de lado la fuerza de reconocimiento enviada por Poros. Los sobrevivientes se retiran al campamento de Poros padre. Le dicen que su hijo ha muerto y que Alejandro lidera la fuerza principal. Así que se dirigen hacia allá. Ahora, Poros entiende que el contingente griego al otro lado del río es solo una fuerza de fijación, concebida para paralizarlo. Lo que Poros hace en este punto, pues aún está en peligro de un ataque a través del río, así que deja una retaguardia allí para manejar el ataque si se produce, mientras lidera el resto de su ejército fuera del campamento, río arriba, para encontrarse con Alejandro. Unas 3 horas más tarde, se detienen en un buen sitio para una batalla. Lo que dicen los textos es que Poros desplegó su ejército en el primer lugar con tierra firme que encontró. Pero, ¿por qué buscaría tierra firme? Bueno, por 2 razones. Una es que tenía 200 carros a su disposición. Los segundos son los elefantes. Los elefantes son pesados y no quieres que se resbalen en pleno campo de batalla. Poros ubica su ejército. Algunos kilómetros al norte, Alejandro reúne refuerzos. Antes de cruzar el Hidaspes, Alejandro, además de dividir sus fuerzas, también apostó una fuerza de reserva a medio camino entre su campamento principal y el punto de cruce. No había dividido su ejército en 2 la noche anterior. Lo había dividido en 3 fuerzas. Y estas reservas de 4.500 efectivos de infantería y 3.000 de caballería eran frescas. Han dormido, han marchado la mitad de lo que las fuerzas de Alejandro y aún no han visto combate. Los refuerzos cruzan el río y se unen al contingente de Alejandro. Si vemos la magnitud de la fuerza que comanda Alejandro, aproximadamente era de 8.000 efectivos de caballería y unos 15.000 o 16.000 de infantería. Pero los hombres de Alejandro están demasiado extendidos. La caballería va al frente, mientras la exhausta infantería va atrás, con horas de diferencia. Mientras Alejandro se aproxima al campo de batalla, ve al ejército de Poros. Está en una situación en la que tiene que retrasar la batalla. Pero, ¿cómo lo hará? Toma a sus arqueros montados, iraníes, y los manda adelante. Estos comienzan a cabalgar por toda la línea, disparando flechas. Ahora es el momento en que Poros debe haber atacado. Quizás no estaba listo. Quizás no estaba en un ánimo agresivo. No lo sabemos. Pero parece que va a aceptar la batalla que Alejandro va a presentar. Poros ha dado a Alejandro el tiempo para que su infantería llegue y para estudiar la forma de las tropas de Poros. Al frente, una línea de 200 elefantes de guerra probados en batalla. Detrás de los elefantes, una línea aún mayor de 30.000 soldados de infantería. Y en cada ala, una brigada de 1.000 efectivos de caballería para proteger los flancos. La infantería de Alejandro es superada 2-1. Lo que él desea es convertir esto en una lucha de caballería más que de infantería. Pero hay un problema: los elefantes. El historiador romano Curcio describe la escena.
Las bestias, apostadas entre las filas de hombres armados, a la distancia lucían como torres. Y aunque el propio Poros casi excedía la media de estatura humana, la bestia que montaba lo hacía ver aún más alto. Los griegos macedonios nunca los habían visto en grandes cantidades, pero los soldados en sí no eran problema, eran los caballos. Los caballos nunca se habían enfrentado a los elefantes, y su olor, su sonido y su aspecto hicieron sentir pánico a toda la caballería macedonia. Alejandro debe revisar su plan táctico para hacer un efectivo uso de su caballería, o esta batalla y su mejor oportunidad de conquistar India estarán perdidas. Alejandro ha logrado un difícil paso nocturno por el río Hidaspes. Ha derrotado una pequeña fuerza india de avance. Ahora está a punto de emprender el ataque contra todo el poderío del ejército indio. La infantería india es 2 veces más grande que la griega. Alejandro sabe que su fortaleza es la caballería, en la que supera a Poros 4-1. El juego es cómo librar una batalla que no sea de infantería. Alejandro tenía esta habilidad fenomenal para leer rápidamente un campo de batalla y formular una estrategia para conseguir ventaja. Alejandro despliega su escuadrón de caballería de 4.000 efectivos hacia el flanco izquierdo de Poros. Poros solo tiene 2.000 efectivos de caballería, 1.000 por cada ala. Poros ordena a su escuadrón del flanco derecho romper filas, ir tras la línea de batalla y reforzar el izquierdo. Y ese es el error que Alejandro ha estado esperando. Ahora Alejandro ordena a Coeno, uno de sus comandantes, y a 2.000 soldados de caballería que iban al ataque del flanco izquierdo de Poros, que cambien de dirección y ataquen la indefensa derecha. Los 2.000 jinetes llegan al flanco derecho. No hay nadie para pelear. Entonces cabalgan por detrás de las posiciones indias. Es una situación extrañísima que ha sido provocada por la genialidad táctica de Alejandro. Mientras Coeno y los 2.000 jinetes cabalgan detrás de las líneas indias, Alejandro ordena a sus arqueros montados bombardear la caballería india con descarga tras descarga de mortales misiles. Alejandro entonces lidera su brigada élite de 2.000 jinetes en furiosa cabalgata, virando hacia la derecha y sobrepasando el flanco izquierdo de Poros. Lo que Poros hace es lo que haría cualquier comandante. Intenta extender su flanco izquierdo, así que le dice a su ala izquierda que se despliegue hacia la izquierda, lo que significa que rompen filas, se reacomodan en su columna de marcha y comienzan a moverse a la izquierda para prevenir el envolvimiento. Cuando los indios inician la marcha a la izquierda, y con Coeno también en movimiento, Alejandro cambia nuevamente de dirección. En vez de barrer la periferia del flanco izquierdo de Poros, repentinamente se vuelve hacia el interior y aísla el ala izquierda del ejército principal. Al mismo tiempo, Coeno, que había cabalgado alrededor del campo de batalla, llega a lo que llamamos el punto crítico de la batalla y ¡bang!, se precipita contra el flanco izquierdo del ejército de Poros. Ahora, Poros está exactamente donde Alejandro lo quiere. Su flanco izquierdo destrozado, su caballería destruida. Alejandro siempre pareció, en cada batalla que libró, estar en el punto crucial en que la táctica cambiaba, el punto en que en vez de salir se internaba más, en que se atravesaba un espacio en vez de rodearlo. ¿Cómo haces eso al tiempo en que estás allí con tus hombres? Eso es un extraño talento. Alejandro ahora moviliza su infantería pesada contra el centro indio, pero Poros no va a ceder. Él ordena a sus arqueros que ataquen. El arco indio mide 1,80 m y es de bambú fuerte y flexible. Para extenderlo totalmente, el arquero debe anclar el arco en el suelo y sostenerlo con su pie. El gran tamaño proporciona una potencia de fuego sin paralelos. Sus flechas, con afiladas puntas de metal o hueso, pueden penetrar cualquier armadura.
Pero debido al clima, los arqueros son poco efectivos. Había llovido la noche anterior y todos esos caballos, hombres y elefantes convirtieron el terreno en lodo. El ejército indio no estaba acostumbrado a pelear en época lluviosa. No podía anclar los arcos. Fue un duro golpe para Poros, que perdió una de sus armas más poderosas. Con su ala izquierda destruida, el ejército de Poros queda reducido a la infantería, los bien entrenados y blindados elefantes y los arqueros. No solo se luchaba contra el elefante, sobre el elefante se encontraba lo que ellos llamaban un howdah, una plataforma para arqueros o lanceros, y desplegaban un escuadrón de 13 soldados de infantería alrededor, como los tanques de hoy. Pero los elefantes tienen un punto débil: los ojos. La infantería griega intentó asegurar su objetivo. Imaginen qué sucedería si un elefante queda ciego, se vuelve loco, es decir, es un animal demasiado grande. En medio del caos, Alejandro apalea el centro indio y pulveriza su flanco. Pese a estar atrapado en un ataque por dos flancos, Poros da la pelea. El centro está colapsando en una gigantesca masa de 10, 12 mil hombres, animales, carros, burros, caballos, lo que sea. Literalmente no pueden moverse, la infantería los está presionando, la caballería los presiona desde un lado. En este tipo de batallas, mientras maniobras en plano abierto, no habrá muchas bajas, pero cuando entras en combate cerrado, se tornan sangrientas porque no puedes maniobrar, ni siquiera puedes huir. Es decir, el problema en la batalla de Hidaspes es que no había escape. Brutal combate cuerpo a cuerpo. Animales destrozados. La batalla de Hidaspes resulta una horrenda masacre. Alejandro y su máquina asesina griega están destrozando al ejército indio en la batalla del río Hidaspes. Alejandro compromete lo que queda de su caballería y les ordena rodear la masa de hombres estremecidos y aterrados. El ejército de Poros está atrapado en una trampa mortal. No puede maniobrar. 10.000 seres humanos, presionados por 8.000 seres humanos. Es un caldero de sangre. Todos esos alaridos de animales, de los elefantes heridos, de el dolor de los caballos heridos. Recuerda que si uno caía, si un caballo se deslizaba o caía, simplemente caía, no había sillas, morías pisoteado. Seres humanos acuchillados, destrozados, ruido, lamentos y el campo de batalla que se cubre rápidamente de la sangre derramada, entrañas y trozos de carne humana. Y el olor. Es decir, los elefantes, cuando están heridos, como muchos animales, defecan. Así que imaginemos eso, el ruido y el olor. El horror humano era absolutamente, pero terriblemente espantoso. Unas 7 horas después de iniciada la batalla, el ejército de Poros está casi destruido, pero Poros sobrevive. No están completamente destruidos, pero quizás 3/4 del ejército han sido aniquilados. El propio Poros, mal herido, sigue dando pelea. Alejandro admira la valentía y determinación de Poros para seguir la pelea ante una derrota segura. Alejandro reconoce en Poros un espíritu guerrero afín. No quiere matar al hombre que ganó su respeto, así que envía un mensajero a convocarlo a una reunión. El historiador griego Arriano inmortaliza la conversación. Alejandro fue el primero en hablar. Le dijo: ¿qué deseas que haga contigo?
Debes tratarme como a un rey, fue la famosa respuesta de Poros. Alejandro se impresionó tanto con la dignidad y compostura de Poros que decide dejarlo como rey y quedarse con sus territorios y sus súbditos. Al final del día, Alejandro en la batalla de Hidaspes muestra su genialidad táctica, lo que Napoleón llama un coup de will o habilidad óptica que con solo ver un terreno o la disposición de las fuerzas ya podía trazar rápidamente un plan táctico para su propio provecho. Con su victoria en el Hidaspes, Alejandro Magno ha dado su primer paso dentro de la frontera de India. Pero también será el último. Mientras se adentra más en India, varios estados dejan de lado sus propias rivalidades para unirse en contra del invasor. En el próximo campo de batalla, Alejandro es confrontado por 300.000 soldados indios. Si observas su intento por conquistar la India, se tiene la sensación de que el análisis de inteligencia estratégica de Alejandro ya no era tan bueno como había sido en el pasado, porque un vistazo razonable a lo que sucedía llevaría a la conclusión de que esa operación militar era casi imposible para el que ahora era un pequeño ejército griego. Ahora, los hombres de Alejandro pueden ver que la causa de su jefe se ha vuelto una misión suicida. Han luchado largo tiempo y el motín está en el aire. Él intenta animarlos a seguir. Es inspirador. Sus tropas son leales, pero ya están hartos. Alejandro, siempre compenetrado con sus hombres, al final se rinde a la voluntad de sus tropas y se dirige al sur, regresando a Babilonia, hoy día Irak. Pero su aventura oriental pudo haberle costado la vida. La suposición es que murió de malaria en Babilonia, donde cuenta la historia, o al menos los textos, que él era considerado faraón de Egipto. El cuerpo fue enviado a Egipto, donde lo embalsamaron y lo pusieron en una urna de cristal. Alejandro Magno, uno de los más brillantes estrategas militares de la historia, murió a los 33 años. Conquistó gran parte del mundo conocido, y su récord y habilidades de liderazgo han inspirado a grandes mentes militares a través de la historia. Durante la Primera Guerra del Golfo, en 1991, el general Norman Schwarzkopf se inspiró en Alejandro Magno con su estrategia del gancho de izquierda. Como Alejandro, Schwarzkopf esencialmente simuló un ataque principal a las fuerzas iraquíes ocupando a Kuwait desde el sur. Pero el grueso de su fuerza, los tanques, la moderna caballería pesada, viraba hacia el oeste a cientos de kilómetros para atacar el flanco derecho de los iraquíes. El gancho de izquierda golpeó efectivamente al ejército iraquí. La batalla terrestre de la Operación Tormenta del Desierto terminó en 100 horas. Fue un envolvimiento exitoso que hubiera enorgullecido a Alejandro. Alejandro Magno anduvo en campaña por más de 11 años en 32.000 kilómetros y nunca perdió una batalla. Sin embargo, no estaba satisfecho. Es una de las preguntas más interesantes de la historia. Si alcanzó todos los objetivos estratégicos que se propuso, contra todo pronóstico, por cierto, ¿por qué Alejandro sigue literalmente queriendo más? ¿Por qué no tiene suficiente? Creo que psicológicamente es un personaje muy curioso, pero básicamente creo que es un griego muy tradicional. Si vemos la historia de Grecia, los soldados griegos no luchaban por razones estratégicas u objetivos políticos. Eso fue algo que llegó mucho después, porque no hay sentido de nacionalismo, no hay una nación griega en sí. ¿Y por qué luchaban? Luchaban por el honor y la gloria individual. Forjador de imperios, con una insaciable sed de gloria, Alejandro extendió la cultura griega a lo largo del mundo conocido. Sin embargo, murió anhelando haber conquistado más. Él es casi una figura mítica. Uno de los aspectos más interesantes de la Biblia, en realidad es un sanguinario oportunista. Se parece más a un don de la mafia.